Muy bien, estamos en Antropología Filosófica, esta es la clase número 6, sincrónica, hoy es jueves 23 de septiembre del 2021 y bueno, estamos aquí, somos pocos, pero contentos. Bueno, hay algunas preguntas sobre cuestiones formales. ¿Sí? Ya, si pueden revisar en el campus, hay un cronograma tentativo y consignas y orientaciones para la formulación del problema y consignas y orientaciones para el ensayo monográfico. Bueno, acá les presentes tendrían alguna pregunta para hacer. Los escucho. Sí, lo que iba a preguntar yo es, en la primera consigna, cuando dice que hay que integrar un problema teniendo en cuenta la pregunta fundamental de la antropología filosófica, si tenemos que tener en cuenta lo que vimos en teóricos o más que nada lo que vimos acá en las primeras clases. Bueno, buenísima pregunta, y también era un poco lo que preguntaba Cristina recién en el chat. Es importante que le demos lugar a los textos de prácticos porque es una propuesta complementaria y bastante diferente a la que se da en teóricos. Por supuesto que si quieren traer algo de teóricos, no está mal, integrar es eso, pero el punto es que le demos también el lugar a los textos de prácticos. Esa sería la propuesta, digamos. Pero en la formulación del problema lo importante es que sea significativo, ¿no? Eso lo marcábamos un poco en la consigna, que sea un problema que realmente les mueva a pensar y les dé ganas de explorarlo, ¿no? Me parece que ese es como el insumo básico. Y después, bueno, ya más pensando en el segundo trabajo, ahí sí habría que articular con los textos que proponemos en este espacio, ¿no? ¿Contesté, Federico, o no? ¿Sí? Cristina, ¿querés preguntar algo más? A ver. Bueno. No está bien. Si no está la coma, está todo mal, sería. Bueno. Si no es... bien. Bueno. La propuesta para el encuentro de hoy era que hagamos un poco de lectura, análisis, comentarios sobre los dos textos que presentamos y enmarcamos en la clase pasada, que son, por un lado, el fundamento del derecho natural y, por otro, el destino del hombre. Ambos textos de Fichte, que es el primer filósofo que examinamos con fuentes y con cierto detalle. Previamente quizás quisiera retomar no para volver sobre todo el marco conceptual y el desarrollo de cada uno de los textos, porque siempre recuerden que estamos tomando recortes de libros que son más grandes, que tienen además, se escriben en toda una producción filosófica más amplia, que tiene también sus complejidades, sus matices, sus contradicciones a veces también, o sus tensiones por lo menos. Si no, quisiera volver sobre esas preguntas problema que presentamos a la hora de propuestas, ¿sí? No son necesariamente líneas de lectura, sino son problemas que quizás están por debajo de las fuentes y que sí hemos seleccionado para la lectura en este curso. Respecto al derecho natural, parágrafo 5 y 6 son los que tenemos para leer. La pregunta es si hay efectivamente una subordinación en Fichte del cuerpo, de la naturaleza, al alma y espíritu. Esto es una lectura que se suele hacer bastante, ¿no? La idea de que la naturaleza en Fichte no tiene... De hecho, Schelling va a ser el primero o uno de los primeros que diga que en Fichte la naturaleza no tiene vitalidad, no tiene fuerza, ¿no?
Eh, bueno, la pregunta es entonces si hay una subordinación del cuerpo, de la naturaleza, al alma y al espíritu, respectivamente. Y suponiendo que sí, que la respuesta es que sí, de hecho hay pasajes por ahí para pensar eso en los textos que tenemos, ¿qué pasaría con la libertad, la voluntad y la personalidad si el cuerpo fuese algo menor, algo sin importancia? Es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en este esquema de pensamiento en donde se reproduciría algo así como la jerarquía del dualismo cartesiano, ¿no? La primacía del alma sobre el cuerpo o del espíritu sobre la naturaleza. Pero también habría que preguntarse, en base a ese pasaje en donde Fichte habla de la influencia, ¿no? ¿Qué pasaría con la influencia? ¿Qué pasaría con el reconocimiento, con la exhortación, que son otros de los conceptos que están implicados en esta cuestión de la corporalidad? ¿Por qué aparece la corporalidad en un lugar tan central de este derecho natural? ¿No? Si no fuera tan importante. Bueno, esto entonces respecto al parágrafo 5. Respecto al parágrafo 6, algunos problemas que planteamos era cómo opera la voluntad en la relación con el otro, ¿no? Aparece toda la cuestión de la actividad suprimida, ¿no? Una suerte de autolimitación para dar lugar a la actividad del otro. Esta actividad suprimida, ¿es actividad o es pasividad? Pregunta. Todas parecen fáciles de responder, pero el tema es que lo fácil se complica, digamos. Tomando en cuenta otro pasaje importante de este parágrafo 6, si mi autoconciencia y mi libertad dependen de la influencia de otro, ¿cómo es que soy libre? ¿Qué quiere decir acá ser libre? Sería una pregunta importante para... ¿Por qué antes de la influencia, ¿no? Antes de la influencia, y acá tomo una frase literal, yo no soy en absoluto un yo. ¿Por qué no puede haber yoidad antes de la influencia? ¿Y cómo es que eso me hace libre? Si estaría dependiendo de la influencia de otro. Después aparece la cuestión del producto natural organizado en contraposición con el producto artificial, y acá la pregunta, problema es, o la extrañeza del planteo de Fichte está en esto de que el hombre es más parecido, más similar a una planta que a un animal. Y también aparece la cuestión de la formabilidad, ¿no? Interesante es también este pasaje. Si el hombre es igual a nada, ¿podemos decir que tiene una esencia o naturaleza humana? ¿Y cómo sería, digamos? ¿Qué tipo de esencia tendría si es nada? Y por otro lado, complicando esta cuestión que parecía sencilla y que aparecía al principio de la naturaleza como algo subordinado. ¿Hay una sabia autolimitación de la naturaleza para dar lugar a la cultura? ¿No? Tomando esos pasajes donde Fichte da a entender como, bueno, la naturaleza retiró la mano, dejó al ser humano absolutamente incompleto, ¿sí? Es el animal menos perfecto de todos, el ser más necesitado de cultura. Entonces pareciera ser que hay una suerte de naturaleza sabia que en su propia autolimitación, y fíjense que acá estamos haciendo una traslación, una transferencia de conceptos que serían propios de lo espiritual, digamos, para seguir con esa contraposición, pero al otro lado, al lado de la naturaleza,
se autolimita y eso es lo que permite y da lugar y justificación al desarrollo de la cultura. Pero entonces, ¿cómo es esto? La naturaleza funciona igual que el espíritu, una cosa así. Y después, un problema interesantísimo que aparece en los corolarios, que es hasta dónde llega el reconocimiento. Llega hasta el negro africano, ¿no? Sería hasta el niño y hasta el animal doméstico. O solo al europeo blanco, ¿no? Un poco dice así, un poco el pasaje. Y por último, la pregunta, los rasgos, la última pregunta me parece estos rasgos empíricos que aparecen, el ojo espiritual, el ojo, ¿no? Que después en realidad es un ojo espiritual, pero después aparece la boca, el rostro. ¿Responden la pregunta por la especificidad del humano? Que era la pregunta antropológica por excelencia, digamos. Bueno, presentado todo esto, son un montón de problemas para ir para acá, para ir para allá. Ustedes me dicen que podemos leer, vamos a buscar el texto. Quizás podemos elegir primero un pasaje del parágrafo 5 y luego un pasaje del parágrafo 6. Vamos a buscar, a compartir los textos, si podemos. Debería ser este. Veamos. Bueno, ahí tenemos al fundamento del derecho natural. Ustedes me dicen que podríamos... Bueno, acá está el índice, que es un poco lo que hablamos en la clase grabada pasada. Verán que es un texto bastante largo. Y nosotros comenzamos acá, página 147, parágrafo 5, segunda sección en realidad, ¿no? Deducción de la aplicabilidad del concepto de derecho, parágrafo 5, cuarto teorema. El ser racional no puede ponerse como individuo operante sin atribuirse un cuerpo material y sin por ello determinarlo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué podemos tomar de este parágrafo 5? A mí del parágrafo, es un texto re difícil, pero del parágrafo 5 creo que lo que más me costó es cómo en el cuerpo trata de complementar la cuestión de permanencia y cambio, ¿no? Digo, tengo que tener una identidad y tiene que ser un cuerpo organizado de cierta manera y qué sé yo, pero a la vez tengo que explicar cómo cambia, o sea, cómo se mueve, cómo actúa, cómo a pesar de que cambie tengo que seguir reconociéndolo como tal. Eso me costó entender cómo se complementan. Sí, aparece una afirmación ahí como la materia no aumenta ni disminuye, solo se transforma. La clave para entender el cambio de un cuerpo es el tema de la articulación, ¿no? La articulación permite movimiento, pero al mismo tiempo unidad. Y permite movimientos y hay movimientos que no los permite también, podríamos decir. ¿No? O sea, hay determinados... La articulación es como un complejo que enlaza
una serie de órganos, de miembros, digamos, y les permite determinado movimiento sí, determinado movimiento no. El brazo se puede mover así, pero también si lo quiero mover, hay una manera de moverlo que si lo intento se me parte. No demos ideas locas para hacer en casa, ¿no? No hagan esto en casa, por favor. ¿Y querés que leamos algún pasaje, Federico? Sí. Sí, no, la articulación aparece ahí y me parece que sí tiene que ver con eso, pero después lo retoma al final, en los corolarios, y dice que eso, digamos, hasta ahí llega el animal también, o sea, también se mueve de cierta manera y qué sé yo, pero la diferencia en el hombre vendría a ser que está indeterminado, o sea, eso que se puede Pero crear nuevas pará, formas pará. de Te moverse, me muy fuiste al lento. parágrafo siguiente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Claro, bueno, justo antes de los corolarios. claro, porque todo esto del miembro de la articulación está en el parágrafo 5. Esto que decías de la materia, la forma, el cambio, eh, el movimiento propio. Porque ahí podríamos entender que, o sea, en el párrafo 5 todavía no lo distinguió de un animal. O sea, como Todavía que no. No, no, claro, es un cuerpo hay, más. hay algo que agregarle para que sea un hombre como ser libre, bla, 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 racional. Claro, claro, claro. Seguro, sí, sí, sí. Ojo igualmente que no nos pase desapercibido. Acá en el 5 creo que ya en este primer párrafo está, y lo vuelve a repetir en el último, que, a ver, bueno, ahí no lo llevo a leer. Lo leo acá mejor. Eh, el ser racional, según la demostración anterior, se expone como individuo racional. En lugar de esta expresión usaremos de ahora en adelante la de persona, porque se atribuye exclusivamente una esfera para su libertad. Bueno, este es el cuerpo propio, ¿no? Esto constituye su carácter individual. Por esta determinación, ella, o sea, la persona, es lo que es, este o aquel, que se llama de esta o de aquella manera. O sea, con el cuerpo está conectada la personalidad. Es el grado más avanzado, digamos, de determinación. Hasta ahora, hablar de ser racional finito y hablar de individuo era una manera de hablar todavía abstracta. Recién cuando se conecta con un cuerpo podemos hablar de una persona, esta o aquella, ¿no? O como dice en otro texto, Cayo o Sempronio, ¿no? Que son como ejemplos que vienen del derecho romano, eh, o digamos Federico y Cristina, por ejemplo. Recién ahí, cuando hay una referencia a un determinado cuerpo, se puede entonces conectar con la persona. Esto es muy importante, digamos, un dato a tener en cuenta. O sea, si no hay cuerpo, no hay persona. Podemos hacer el camino inverso, digamos, ¿no? Es decir, esta determinación es fundamental. Cristina, tenías algunas preguntas, a ver si puedo mirar el chat sin hacer lío con la grabación. Trabajar sobre la libertad porque en el destino del hombre se muestra preocupado y a la vez exultante por una nueva sociedad y tipo de hombre. Bueno, después ya vamos a hablar del destino del hombre. Y agregaría lo que dijo Federico, al final suma las emociones humanas. Bueno, te referías entonces al parágrafo número 6, ¿sí? O al corolario del parágrafo 6. Bueno, no sé si ustedes habrán visto algo de fenomenología,
supongo que en nociología, pero toda esta cuestión del cuerpo propio, que es muy importante en Husserl, en Merleau-Ponty, algo de eso hay acá, ¿eh? Justamente porque Fichte está pensando en un cuerpo vivido, vivido como propio, no en un cuerpo en un sentido más geométrico, digamos así. Bueno, yo a ver si, ya que ustedes no tienen dudas, voy a plantear las mías acá a ver si ustedes me ayudan. Ah, buenísimo, sí, gran tema este. Parágrafo 5, la razón es imaginación productiva. Sí, para Fichte la imaginación productiva es la facultad principal, porque además enlaza, ¿no? Quisiera ir a un pasaje que es bastante misterioso, porque ¿qué daría a entender este de acá arriba? 151 arriba. Fíjense, dice, el cuerpo debería estar dispuesto de tal manera que cada vez dependiera de la libertad pensar la parte como mayor o menor, más compuesta o más simple. Y de nuevo, pensar cada conjunto de partes como un todo. Y por tanto, o sea, está hablando de las partes del cuerpo, ¿no? Debería estar dispuesto de tal manera que sea una cuestión de la libertad, porque bueno, no lo dijimos, pero en el medio de todo esto, el cuerpo es la expresión de la voluntad, ¿no? La parte como mayor o menor, más compuesta o más simple, ¿no? La mano, el brazo, ¿no? El órgano, las partes del órgano y la composición, la articulación, que es un poco todo el argumento que está desarrollando acá. Y de nuevo, pensar cada conjunto de partes como un todo. Entenderíamos acá que está hablando del cuerpo, ¿no? El cuerpo como un conjunto de partes, pero que al mismo tiempo es un todo. Y esta es la frase misteriosa. Y por tanto, a este, o sea, al todo, como una parte de un todo mayor. ¿Cuál sería ese todo mayor? La comunidad. Qué bárbaro. Qué bueno que tenga gente que piense por uno. Aunque, buenísimo. ¿Fuiste vos, Federico? Sí. Sí, o sea, no me había dado cuenta cuando lo leí, pero parece que es la comunidad. Lo interesante es que tenemos una palabra para eso. Va, una palabra no, una expresión, ¿no? El cuerpo social, como un, o sea, la sociedad como un cuerpo. Acá Cristina está de acuerdo, vamos, buenísimo. Más adhesiones. Claro, sí, sí. Y después también en El Destino del Hombre tenemos un par de pasajes muy lindos sobre el tema de la sociedad. Sí, sí, sí. Quisiera, para cerrar entonces este parágrafo 5, si les parece, leería tranquilo, este último párrafo que me parece que es clave porque resume todo el desarrollo, digamos. Dice, un cuerpo como el descrito, a cuya permanencia e identidad conectamos la permanencia e identidad de nuestra personalidad, que ponemos como un todo articulado, cerrado, y en el que nos ponemos como ejerciendo una causalidad inmediata por nuestra voluntad,
es lo que llamamos nuestro propio cuerpo. Y así se ha demostrado, ¿no? Bien. Hasta acá entonces no tenemos ningún problema. Con el cuerpo propio está todo aceptado. Vamos ahora a la influencia, esta cuestión de la influencia, ¿no? Parágrafo 6. La persona no puede atribuirse a un cuerpo. Recuerden esto que siempre decíamos. Miren que va para atrás. O sea que cuanto más avanza, más está retrocediendo en condiciones. No puede atribuirse a un cuerpo sin ponerlo como estando bajo el influjo de una persona fuera de él y sin determinarlo ulteriormente de este modo. Acá es donde el problema surge sobre la actividad libre, tal cual. Dice Cristina en el chat. Claro, porque acá es donde planteamos justamente cómo pensar la libertad si de golpe tiene que suprimirse, tiene que limitarse para dar lugar a otra actividad. A mí me da una duda el tema de la influencia, que en realidad me surgió por el destino del hombre, ¿no? Cuando leí esto, pero dice poner una influencia, es como, no sé, me suena medio, no contradictorio, pero como una tensión, porque una influencia uno pensaría que se recibe, no que se pone. Si yo pongo una Claro, influencia, como que puedo poner claro. lo que quiero. Sí, sí, Este, está muy bien, está muy bien. entonces, lo que quería preguntar es eso, ¿qué es poner, digamos? Me parece No, medio... pero si contestamos eso, digamos, estamos como revelando el final del problema. Bueno, te devuelvo la pregunta, digamos, ¿cómo la resolverías? No sé, para mí, por el destino del hombre me surgió ese problema de eh, que parece que sería yo el que termina poniendo al otro de la manera en que lo quiere poner, digamos. En vez de decir, bueno, el otro es como es, digamos, no sé. Digamos que el punto sería tratar de pensar que hay cosas que parecen contradictorias, pero que pueden ser fácilmente conciliables. De hecho, en este momento yo te estoy hablando, bueno, estoy hablando en general, pero te estoy hablando a vos, Federico, y vos limitás tu actividad en una suerte de actitud receptiva, pero no es que no haces nada, no es una pasividad absoluta, no existe esa pasividad absoluta. Supuestamente estás escuchando que te estoy hablando, ¿no? Entonces, la actividad de hablar para vos es un poner a una persona, a un otro que está hablándote con un sentido racional, apelando a la racionalidad. ¿Sí o no? Pero al mismo tiempo es un suprimir tu propia actividad para dar lugar a que no se choquen, no se superpongan, no sea un caos y la conversación pueda ser entendible. Y esas dos cosas no son excluyentes, son simultáneas, ¿o no? Sí, o sea, deberían complementarse, digamos, pasividad y actividad. Si vos no me pusieras como una actividad, ¿podría acaso ser esto que te estoy diciendo significativo para vos? Y no, o sea, me dejaría a mí actuar de la manera que quisiese sobre vos. Y al revés, si vos no te pusieras a vos mismo autolimitándote en tu actividad, podrías también, no, podrías estar escuchándome. No. Entonces están haciendo las dos cosas, sería. Sí. O sea, el tema que me surgió a mí es que me suena comprensible de la manera que lo decís, en este plano que es el trascendental, pero cuando lo llevo a la historia,
que vendría a ser el plano del destino del hombre, Ah, ahí, ahí hay pero como... ahora venía con maldad la pregunta. Ahora entiendo, claro. Sí, no, no. Y acá en el chat Cristina se está desplegando con todo. La dialéctica del amo y el esclavo. Terrible. En la historia es complicado. Bueno, claro, justamente porque ahí aparece el tema del mal, el tema del poder y el uso de la fuerza. Acá es más sencillo porque es el derecho y se supone que todos actuamos racionalmente. Pero se supone. Es, el derecho natural es una enorme cadena hipotética condicional, ¿no? O sea, si todos actúan racionalmente, pasa todo esto, diría Fichte. Uno exhorta, el otro responde, uno influencia, el otro se educa, se activa, ¿no? Se forma, pero todo eso está bajo la suposición de que apelamos a la racionalidad y no a la fuerza. En la historia, la racionalidad es algo que tarda, ¿no? Es un, es un despertar que va rumiando y tarda en avanzar, tarda en realizarse y sobre todo tarda mucho en institucionalizarse. Pero es un paso necesario, ese sería el punto. Es un paso necesario. ¿En qué sentido? Bueno, supuestamente, si hay una apelación a la racionalidad del otro, ya hay un reconocimiento del otro. ¿No? O sea, esta cuestión extraordinaria de la virtualidad. Estamos viendo personas, ¿no? Para recrear la pregunta cartesiana. ¿Estamos viendo personas o estamos viendo cuadraditos en una pantalla? ¿Podrían acaso estos cuadraditos en una pantalla ser parte de una Matrix, ¿no? De un juego, no sé cómo se llaman los juegos ahora, virtual, que sí, tranquilamente podría. Pero ¿qué pasaría, digamos? ¿Podríamos tener respuestas racionales, apelaciones a la racionalidad? O sea, ¿y qué hacemos? Bueno, yo supongo que Federico y Cristina son personas reales que están atrás de una cámara, como ustedes suponen que yo soy una persona real que está acá, ¿no? Suponen, por favor, díganme que sí, porque si no, Podría ser sí, una sí. otra mapa. Yo siempre temí que terminemos siendo hologramas. Bueno, pero todo esto es una suposición. Y en el plano más concreto en el que estaba pensando Fichte, esa suposición puede quebrantarse en cualquier momento. Y eso es lo que pasa en la historia, que en vez de apelar a la razón, el diálogo se da a través de la fuerza, la dominación, o, como señalaba acá Cristina, el tema de la dialéctica del amo y el esclavo. El problema es que para Fichte, la dialéctica del amo y el esclavo, digamos, si uno podría leer la historia de la filosofía al revés, tiene una trampa, que es que en realidad, que tiene una trampa que es un problema que ya tiene Aristóteles en la política, ¿no? Que es que el esclavo entiende la racionalidad, pero no la puede ejercitar, digamos así, en primera persona. Eso es una trampa argumentativa. ¿Cómo es que entiende, capta, pero no puede? Porque no es plenamente por naturaleza en Aristóteles. En Hegel hay una justificación de esa dominación amo-esclavo a partir de que uno es superior porque arriesga la vida y el otro es un servidor, digamos así. Entonces hay una suerte de desigualdad de partida que no puede conciliarse más que de una manera uno que está arriba y otro que está abajo. Para Fichte, eso, uno que esté arriba y uno que esté abajo, en realidad, históricamente, no quiere decir que uno no reconozca al otro. Nadie se confunde a una persona con un puma, digamos, o con un tigre, o con un ser. Nadie se lo confunde.
con una bestia de carga, para usar la expresión de Marx. Nadie se lo confunde. Lo que hay es una negación de la humanidad y de la racionalidad del otro, justamente por un interés que es la dominación. Pero yo sé que es un ser humano. Y lo que hago es negarle esa reciprocidad que tendría que admitir. Cuando le doy una orden al esclavo o al siervo para que prepare algo, para que trabaje las cosas que yo no puedo trabajar porque no lo sé, porque soy amo, no soy esclavo, estoy apelando a esa racionalidad humana que sin embargo considero que jerárquicamente está justificada, ¿no? Pero eso en realidad para Fichte es admitir implícitamente una igualdad para negarla, una reciprocidad negada. Digo, para Fichte si le hubiera respondido a G, ¿no? Sí, perdón, Federico. Me queda claro cuando decís lo de, digamos, cuando yo le niego la reciprocidad a otros, sé lo que estoy haciendo. Claro. Y me surge la pregunta de si lo que aparece acá, o sea, en fundamental el derecho natural, está como en un punto de vista puro, demostrativo, trascendental o como se lo quiera llamar, si son cuestiones que operan todo el tiempo en nosotros, todo el tiempo, o sea, que nos constituyen como hombres, o si es una meta, o las dos. No, esto acá, o sea, la meta es lograr que la realidad responda a estos parámetros racionales. La La meta en coherencia. todo caso va a ser empujar ese estado real para hacerlo un estado justo y perfecto, digamos, para hacerlo un estado racional. Esa No sería la es. concordancia. ¿Cómo? Perdón, se Esa sería cortó, se cortó. la concordancia, sería eso. Claro, claro. Pero acá, esto está, la reciprocidad está a la base. El tema es que hay un, digamos, para ponerlo en términos contractualistas, ¿no? Uno apela a la, o si querés nietzscheano, vamos a ponerlo en términos nietzscheanos, uno apela a la racionalidad, pero si tiene la, pongamos la convicción, semicerteza o algo así, de que uno es más fuerte que el otro y que podría imponerse y que podría someterlo y que podría beneficiarse de ese sometimiento, preguntaríamos, ¿por qué apelar a la racionalidad si lo puedo someter? Este es el problema. Bueno, esa especulación en realidad presupone la racionalidad. Lo que pasa es que niega la igualdad, niega la reciprocidad. Pero no lo está diciendo, no es racional. No se merece vivir tan bien como. Bueno, este discurso, ni hablar de cierta actualidad terrible, ¿no? No se merece vivir tan bien como yo. O sea, todo esto está operando necesariamente la ley jurídica, la ley, o sea, lo que está atrás de todo esto es la coherencia, la ley de coherencia. Si te trato como un ser racional, voy a esperar que vos me trates como un ser racional, que es como, es la ley más antigua, la ley de oro, digamos, es como una ley bastante, pero el problema es que atrás está la sombra de la fuerza, y es, pero mirá que, mientras tanto te trato como un ser racional, pero si no hay la seguridad de que esa ley, que si yo no la cumplo, voy a ser castigado cuando pueda, cuando vea la oportunidad, cuando me sienta más fuerte, cuando reúna más gente. Y, es decir, no se puede leer esto ingenuamente. Por eso no termina acá el derecho natural. Hay muchos, si ustedes hagan, hay libros enteros que hablan de la teoría del reconocimiento, de la exhortación, del cuerpo, y se termina ahí. No se resolvió nada. Hasta que no hay un Estado, no se resuelve nada en el derecho natural. Porque todo esto está muy bien, pero después igualmente la gente se mata. Entonces, si no hay una ley, pero además hay un poder que banque y que castigue a quien no cumple con esa ley, no pasa nada.
Ah, bien. Párrafo final, página 152. Pide Cristina. Y 154 puso. Ahí vamos. Bueno, el párrafo final de la 152 es bastante cortito, ¿no? Dice, luego la misma actividad determinada de la persona tiene que ser suprimida y no suprimida al mismo tiempo y en el mismo momento indiviso, si ha de ser posible una conciencia. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Hace un ratito, con Federico, un poco socráticamente. Y la otra era 154, inicio, final de párrafo. ¿Qué significa sentido? Ah, problemita. Vamos a la página 154. Párrafo final, ¿no? Ah, acá, a ver, no lo invoqué todavía. En la medida en que esta relación es tal y como se ha descrito, el cuerpo articulado del hombre es sentido. Bueno, está la palabra en alemán, lo cual uno tendería a creer que eso resuelve las cosas, pero justamente lo que hace es mantener la ambigüedad. La palabra sentido acá, justamente en el ámbito de la corporalidad, tiene como las dos connotaciones. Es decir, puede referir tanto a lo sensible, porque justamente estamos en la corporalidad, como también y al mismo tiempo a la cuestión de el horizonte de sentido, ¿no? Es decir, el cuerpo es sentido en el doble sentido de percibe a través de los sentidos, pero al mismo tiempo es aquello que da sentido a todo lo que lo rodea. Digo esto pensando no solo en este pasaje en donde puede hablar justamente de ¿cómo se dice? De la actividad causal, la influencia, que podría tener una connotación más sensible, sino también pensando en esto que viene después, que es justamente eh, la interacción, cómo reconocer que un otro es efectivamente un ser humano y no algo que no es un otro, digamos, ¿no? Una cosa que puedo apropiar, someter y hacerle cualquier cosa, incluso contra su voluntad, ¿no? De hecho, fíjate que en la 157 abajo, cuando habla de la acción recíproca, a ver si lo encontramos acá. Con esto se establece el criterio de la relación de acción recíproca de los seres racionales en cuanto tales. Estos influyen necesariamente unos sobre otros bajo el supuesto de que el objeto de la influencia tiene un sentido, no como si fueran meras cosas a modificar mediante la fuerza física con vista a sus fines. ¿Esto qué quiere decir? Que si el objeto de la influencia tiene un sentido, es una persona que está apelando a la racionalidad y que por ende no la puedo confundir con un instrumento, una cosa, un utensilio, ¿no? Perdón. Con lo cual podemos ir a la pregunta sobre la naturaleza, dice Cristina. ¿Cuál sería la pregunta sobre la naturaleza? ¿La primera o la última, digamos?
A ver, les pido un minutito, por favor, y regreso. Bueno, volvemos. Acá Cristina dice en la introducción a la clase sobre si hay autolimitación de la... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a eso entonces. En la 161, 162 también está, en relación con esto de suprimido, actividad suprimido, no suprimido, la cuestión de la influencia y esa frasecita tan importante que es, eh, antes de aquella influencia, yo no soy en absoluto un yo, ¿no? Esa frase está en los dos últimos párrafos de la 161, es un poco el concepto, y en los dos primeros, y esta está en el segundo párrafo de la 162. Bueno, y respecto a esto que decía entonces, que señalaba Cristina, podemos leer, si les parece, 166.g, que es el último, justamente el último párrafo del parágrafo 6. A ver. El último punto. Acá. Justo antes de los corolarios. Pero bajo este presupuesto tampoco puede concebirse el cuerpo humano. Por tanto, su articulación no tendría que poder concebirse en general en un concepto determinado. No tendría que remitir a un círculo determinado del movimiento arbitrario, como en el animal, sino a todos los movimientos pensables al infinito. No existiría en absoluto ninguna determinación, Bestimmtheit, de la articulación, sino solo una determinabilidad, Bestimmbarkeit, al infinito. No existiría ninguna formación, Bildung. Qué palabra importante esta Bildung. Formación del cuerpo, porque
Bildung significa formación, cultura, cultivo, educación, tiene que ver también con imagen, ¿no? Con modelo, digamos, también. Bueno, muchas cosas se forman con la palabra Bildung. Del cuerpo, sino solo la capacidad de formación, Bildsamkeit, ¿no? La posibilidad de formarse. O sea, bueno, no anticipo, sigamos. En resumen, todos los animales están completamente acabados y terminados. El hombre está solo esbozado, ¿no? Indicado, angedeutet, y esbozado. El observador racional no puede reunir las partes excepto en el concepto de su semejante, en el concepto de libertad que le está dado por su autoconciencia. Él tiene que suponer el concepto de sí mismo para poder pensar algo. Perdón. Ahí. Y ahora me perdí donde estaba leyendo. Ah, acá está. Porque ningún concepto en absoluto está dado, mientras que con este concepto ahora puede explicarlo todo. Cualquier animal es lo que es. Solo el hombre no es originariamente nada. O podríamos decir lo mismo, es originariamente nada, para evitar, digamos, confusiones de la doble negación. No es que quiere decir que es algo, sino que Fichte quiere decir acá, es nada. El ser humano es originariamente nada. Lo que él debe ser tiene que llegar a serlo. Y ya que debe ser un ser para sí, tiene que llegar a serlo por sí mismo. Y acá, ¿no? La naturaleza ha completado todas sus obras. Solo del hombre retiró la mano y lo entregó de este modo a sí mismo. La capacidad de formación como tal es el carácter de la humanidad, ¿no? Esta Bildsamkeit, ¿no? Esta formabilidad. Por la imposibilidad de atribuir a una figura humana otro concepto que no sea el de sí mismo, todo hombre está internamente forzado a considerar a los demás como sus semejantes. Y si no lo hiciera, tendrá que equipararse con ellos. O sea, si digo, no, este no es un ser humano, es un mono, un gorila, podríamos decir. Bueno, entonces yo también me convierto en eso que atribuyo a los demás, por todo este esquema que viene desarrollando hasta acá. Si digamos, lo que atribuyo, lo que me atribuyo, se lo tengo que atribuir a los demás. Y lo que le atribuyo a los demás, me lo tengo que atribuir. No se puede separar eso. No puedo atribuirme cualidades especiales. No las tengo, de hecho, diría Fichte. La frase esta última, la de el hombre es original, solo el hombre es originalmente nada. Sí. Digamos, si es nada, ¿cómo puede ser que tenga que llegar a ser algo? O sea, ¿cómo ahí hay una necesidad o un deber si no hay nada? Tiene que hacerse a sí mismo. Claro, Tiene que pero, construirse culturalmente. claro, pero tiene que hacer sí mismo, tipo, tiene, no sé, hay una necesidad, hay una meta de llegada. ¿Cómo puede ser que, Está cómo, todo por hacerse. El ser humano es nada, quiere decir que no está condicionado, o bueno, sí, está condicionado a tener un cuerpo, digamos, pero no está condicionado a ninguna especificidad. pero entonces no podría ir a cualquier lado y no necesariamente a una comunidad de seres libres y No, racionales? porque si se juntara con una comunidad de piedras, se convertiría en piedra. También, con toda la ambigüedad de las metáforas. Si juntara con una comunidad de gatos, se convertiría en un gato. Y si se juntara con una comunidad de estrellas, se convertiría en una estrella. O sea, la Este es, necesidad está en que somos muchas nadas juntas, semejantes, digamos. es que el problema es que la construcción de sí mismo se hace a partir del espejamiento con los y las otros. Entonces, no puede haber una construcción diferente, digamos, una construcción en el sentido de me junto con seres humanos para beneficiarme de ciertas cosas, pero después, no como estaba, yo solo me hice a mí mismo. ¿Cómo te hiciste a vos mismo? Cuando eras lactante también te hiciste a vos mismo.
Este es el punto, ¿no? Si te hubieras criado con lobos, serías un lobo también. O sea, la forma de pensarse a sí mismo depende del modo en que piense a los demás. Eso que implica que uno nunca se sale del tejido de relaciones. Tremenda frase, ¿cuál, Cristina? Pone Cristina, tremenda frase. La naturaleza nos abandonó. También es una frase tremenda, ¿eh? El hombre no es nada. Sí, sí, claro. Por eso a veces cuando uno escucha ciertas críticas de filosofía contemporánea que insisten en todos los filósofos modernos son esencialistas, creen en una identidad, creen en una esencia fija. Y todas las generalizaciones son un poco rápidas a veces. O sea, puede ser, sí, pero a veces por ahí se puede pensar otra cosa también. No, estaba pensando, pero se me ocurre ahora, ¿eh? Esto no lo pensé, no lo había pensado. El abandono, esta cuestión del abandono, tiene mucha resonancia de la caída, ¿no? Connotación podría ser. Bueno, ¿les parece que miremos un poco el corolario? Así avanzamos. Estoy muy lento, ¿eh? Muy lento. Voy a empezar a marcar algo del corolario y después vemos. Ven que está en plural, ¿no? Hay un corolario 1 y 1, 2 que empieza en la página siguiente y que está dividido en A, B, C. Bueno, si yo tuviera que elegir para leer uno, creo que me quedaría con el primero, digamos, de los corolarios, que ahora lo perdí porque me fui muy arriba. A ver. Si quieren, o si les parece, leemos un poco, o... Sí, vamos a leer un poco. Este lo propongo yo. Hay una cuestión importante para la filosofía, que hasta donde conozco aún no ha sido resuelta. ¿Cómo logramos transferir el concepto de racionalidad a algunos objetos del mundo sensible y a otros no? ¿Cuál es la diferencia característica de ambas clases? Y acá hay un llamado a nota, pero es una nota del traductor, o sí, de uno de los traductores. Si no me equivoco, es una nota, bueno, que está al final, por eso no está en el texto, esa nota 12. Si no me equivoco, es la nota que refiere a una carta de Fichte, sí, a una carta de Fichte a Reinhold en 1795, donde se pregunta por los límites del ser racional. Y leo nada más un par de líneas, perdonen ustedes. Monto sobre un caballo sin pedirle permiso y sin que yo quiera ser montado por él en otra ocasión. ¿Por qué tengo en cambio escrúpulos si se trata de montar sobre el arrendador del caballo? Bueno, esperemos que... Eso estaba en una carta, así que por ahí la... Pero lo que dice Fichte está claro, yo no me confundo, a la hora de montar, no me confundo al caballo con el arrendador del caballo. Los distingo perfectamente. Y no me monto sobre la otra persona, me monto sobre el caballo. Esperemos que no nos caigan las asociaciones de defensa de animales, pero me parece que la idea está clara, ¿no? Sigo un cachito más. Kant dice, actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser principio de una legislación universal, ¿no? Formulación libre o rápida del imperativo categórico.
Pero ¿quién debe formar parte del reino gobernado por esta legislación y disfrutar de su protección? Pregunta, que podríamos trasladar al destino del hombre. Debo tratar a ciertos seres de tal manera que pueda querer que ellos me traten a su vez según la misma máxima. Pero actúo todos los días sobre animales y objetos inanimados sin suscitar seriamente la cuestión planteada. Ahora se me dice, se entiende que se habla solo de seres capaces de la representación de leyes, por consiguiente de seres racionales. Con ello, no pasa más que solo obtengo un concepto indeterminado en lugar de otro concepto indeterminado, pero en modo alguno una respuesta a mi cuestión. Pues ¿cómo sé qué objeto determinado es un ser racional? Esta es la pregunta. Si, por ejemplo, la protección de aquella legislación corresponde solo al europeo blanco, la pregunta, ¿no? Colonial. O también al africano negro. O si solo al hombre adulto, o también al niño. Y si no puede alcanzar también al fiel animal doméstico. Y acá estos giros típicos de Fichte, ¿no? Hasta que no esté contestada esta pregunta, aquel principio, ¿no? El principio del derecho, con toda su excelencia, no tiene aplicabilidad ni realidad. Chao. Bien contundente, ¿no? O sea, no podemos decir que este tema no es importante, es importantísimo. Todo el derecho depende de justamente si se puede delimitar cuál es su objeto de aplicación. O sea, dónde tiene validez y dónde no. Hace tiempo que la naturaleza ha decidido la cuestión. No hay ningún hombre que emprenda sin más la huida a la vista de otro hombre como delante de un animal feroz, o se disponga a matarlo y a comérselo como un salvaje, y no cuente más bien con una comunicación, ¿no? Recíproca, ¿no? Esta cuestión de la interacción que decíamos antes, esta acción recíproca, acá se vuelve comunicación. Es decir, nadie se lo confunde en la práctica. Nadie está, este problema que le pasaba a Descartes, ¿no? De me asomo a la ventana y veo veo personas, pero en realidad veo bastones y galeras, es un problema nociológico, si se quiere, abstracto, pero ni bien vos ves si actúan o no actúan, y ya no te los confundís. Porque en la acción está claro, y en la apelación al sentido racional está claro que es un ser humano, y no una máquina, digamos. Esto es así no por costumbre o instrucción, sino por naturaleza y razón. Y acá pareciera... Pero ¿cómo? ¿No era que Fichte despreciaba la naturaleza? Y fíjense qué interesante el último párrafo. Pero no se quiera creerlo, recordamos solo para distraídos, diría acá, ¿no? Que el hombre tiene que establecer aquel largo y laborioso razonamiento, esto que venimos haciendo nosotros, de seguir todos estos parágrafos del derecho natural, que hemos expuesto para que le resulte concebible a sí mismo que un cierto cuerpo externo a él pertenece a un ser que es su semejante. O sea, vamos, está diciendo Fichte, no hace falta pasar por toda esta árida deducción basada en axiomas, en teoremas, en demostraciones. Esto en la realidad, esto en el trato efectivo, ocurre sin que razonemos. No necesitamos razonarlo. Lo hacemos acá porque hacemos filosofía, porque pensamos, porque tratamos de reconstruir la cadena de
de razonamiento, pero en la práctica no necesitamos razonarlo, actuamos y punto. Y en la práctica decidimos esto que es una decisión fundamental, o bien, ¿no? Disyunción excluyente, o bien aquel reconocimiento no tiene lugar en absoluto, o bien se lleva a cabo en un instante sin que se sea consciente de los motivos. Entonces, en la práctica no tendríamos ese problema. El reconocimiento es inmediato y si no ocurre es porque no nos dimos cuenta, digamos, ¿no? O no nos queremos dar cuenta. Ahí estaría la pregunta. Pero si no nos queremos dar cuenta, en realidad nos dimos cuenta, pero no nos conviene. Y por eso lo negamos. Dice Cristina, ahí entra la naturaleza en escena. Claro, le da un estatus. Página 168, párrafo 2, sobre la humanidad. Bueno, si están de acuerdo, leemos este y pasamos al destino del hombre. Ya sería el segundo corolario, segundo párrafo de la 168. Por este desamparo extremo, la humanidad es confiada a sí misma y la especie humana confiada a la propia especie. ¡Ay, qué lindo! Como el árbol conserva su especie con la caída de su fruto, así el ser humano conserva su especie mediante la educación y los cuidados de los desamparados recién nacidos. Así la razón se produce a sí misma y sólo así es posible su progreso hacia el perfeccionamiento. De esta manera, los miembros de la especie humana están ligados unos con otros sería, y cada miembro futuro conserva las adquisiciones espirituales de todos los miembros precedentes. Hermoso, hermoso, hermoso. Este justo está acá, claro, justo abajo del párrafo donde enfatiza que el ser humano, si no es por la madre, ¿cuánto duraría? Hermoso, hermoso texto este. Bueno, si están de acuerdo, podemos pasar al destino del hombre. Hay un párrafo final acá también muy lindo sobre la sacralidad, ¿no? La figura humana es necesariamente sagrada. Bueno, pero así no nos demoramos más con este texto, si no van a decir que tendenciosamente le dedicamos más a este texto, que en mi caso esa tendenciosidad sería bastante obvia, digamos. Tengo una enorme predilección por el fundamento del derecho natural. Bueno, destino del hombre. Acá es otra cosa, ¿no? Coinciden con que este texto es más tranquilo para leer, más ameno, más concreto. Habíamos planteado también algunas preguntas acá, si quieren volvemos sobre ellas. Alguna más general, ¿por qué tiene que haber un destino? ¿Qué concepción o concepciones de la naturaleza presenta Fichte? ¿Son coherentes?
Esto un poco también en relación con lo anterior. Hay una o varias concepciones también acerca del ser humano. No, a veces parece más pesimista, otras veces más optimista. ¿Cómo se desarrolla la cultura o la historia? Y este cómo tiene que ver con, se desarrolla autónomamente, ¿no? Desde adentro, como endógenamente, o se desarrolla desde afuera, desde la conquista y la colonización. ¿Por qué los estados reales tendrían que devenir estados racionales o verdaderos o justos? ¿Qué significa ese gran yo? ¿Cómo entraría en juego el individuo dentro de un gran yo? ¿Y qué tipo de relación supone Fichte entre los individuos? Y una última cuestión que aparece en este texto también me parece intrigante ¿es importante que el ideal sea alcanzable? Es decir, que este ideal de de un estado justo, ¿no? Perfecto, sea realizable. Respecto a eso último, yo quería preguntar si eso, y ahí había una discusión con Kant, porque él dice justamente lo contrario, ¿no? Que no es inalcanzable, sino, o que es alcanzable en el infinito, y Fichte dice que es alcanzable en la vida. Al final, la última frase que dice la razón me ordena vivir, por eso eh, es alcanzable. Claro. Lo que pasa que para Kant o sea, sí, habría que ver si todo es inalcanzable para Kant. Pero en el caso de Fichte, lo que sí queda claro es que lo, lo inalcanzable es esa concordancia de la que hablábamos en el destino del sabio, ¿no? O sea, esa concordancia total, absoluta, punto por punto, del yo igual yo, eso es un ideal inalcanzable. Ahora, que haya un Estado justo, que haya efectivamente igualdad de oportunidades, que haya reparto equitativo de las propiedades y eso no es inalcanzable. Que la igualdad no sea solamente formal o ante la ley, sino que sea también material en su distribución, eso para Fichte no es inalcanzable, eso es casi más que inalcanzable, es el piso del que tendría que partir la razón para realmente empezarse a desarrollar. Porque si no, claro, el punto, hay un discurso que es un discurso metafísico, religioso en algún punto, eh, pero eso llevado a lo jurídico-político y lo histórico, pareciera ser la promesa de una utopía que en realidad lo que hace es siempre correrse un poco más. Y decirte, no, bueno, no se puede, no, eso no. Perversión. Perversión, porque lo que hacemos entonces es inventar una suerte de paraíso futuro o en el más allá para terminar legitimando todas las desigualdades, miserias que veíamos la vez pasada con la reivindicación, ¿no? O sea, todas las constituciones miserables y tenemos que aguantarnos eso. No, eso no es racional. Se preocupa por muchas variables, dice Cristina acá, por momentos me remitía al contrato social en la organización social y su preocupación filosófica, que el mal no puede ser quitado del hombre. Bueno, bien.
Vamos a ese punto. Verán ustedes que aparecen estas distintas concepciones de la naturaleza, más salvaje o más ordenada o disciplinada, pero aún así, si les parece, vamos a el momento donde aparece el hombre con toda la fuerza. A ver, sería página 143. Se puede andar un poquito. Epa, ahora sí. Ahora bien, no es la naturaleza, es la libertad misma la que ocasiona los mayores y más terribles trastornos a nuestra especie. El enemigo más cruel del hombre es el propio hombre. ¿No? Acá aparece, según, no sé si estás de acuerdo, Cristina, aparece de golpe una suerte de maldad, ¿no? Jovesiana, hasta cierto punto. Pareciera ser que de la nada, ¿no? Aún vagan hordas de salvajes sin ley por regiones despobladas. ¿Qué noción de salvaje estará usando Fichte acá? Sería otra pregunta problema, ¿no? Pero bueno, hordas. Se topan en el desierto y se convierten en festín unos de otros, ¿no? Esta cosa del canibalismo. O bien, donde la cultura ha unido por fin a esas bandas salvajes en pueblos bajo el imperio de la ley, se atacan unos a otros esos pueblos con el propio poder que la unión y la ley les han proporcionado. O sea que la reunión de gente y la ley no sería un signo, digamos, o de un progreso, por lo menos no es un progreso lineal, claramente, es un progreso eh, con cierto amargor o con cierto contraste, no sé, diríamos algo así. Afrontando fatigas y penurias, los ejércitos cruzan pacíficamente bosques y campos, se divisan unos a otros y la visión de sus semejantes se convierte en orden de asesinato. Provistas de lo más refinado que el intelecto humano haya concebido, las armadas surcan el océano. Unos hombres a través de tempestades y oleajes se abren paso para buscar a otros hombres en lejanas regiones inhóspitas. ¿Estará hablando de la colonización acá? Los encuentran y si desafiaron la furia de los elementos fue para ahora aniquilarlos con sus propias manos. Incluso en el interior de los estados, esperen que bajamos un cachito, donde los hombres parecen unirse en igualdad bajo la ley, aún predominan en gran medida, o sea, al interior de los estados, o sea, establecimos un estado para frenar la violencia, uno podría decir, ¿no? Jovesianamente, para pacificar, y sin embargo, aún predominan en gran medida la violencia y la astucia bajo el honorable nombre de la ley. La guerra es ahí tanto más infame cuanto que no se anuncia como tal, ¿no? No se anuncia como tal. Y se despoja a la víctima incluso del propósito mismo de defenderse contra la violencia injusta. Hay pequeños grupos que celebran la ignorancia, la estupidez, el vicio y la miseria en que se haya sumida la mayor parte de sus hermanos, que públicamente se proponen como fin buscado mantenerlos así, hacer que se hundan más para que perpetuamente sean sus esclavos y acabar con todo aquel que pretenda ilustrarlos y mejorarlos. Aún no hay lugar donde uno pueda concebirse un propósito de mejora sin soliviantar con ello un ejército de intereses egoístas de toda la haya y provocar la guerra, sin concitar contra sí los modos de pensar más variados y contradictorios en un frente común.
El bien es siempre lo más débil, pues es simple y solo puede ser amado por sí mismo. El mal atrae a cada individuo con la promesa que resulta para él la más seductora, y los corruptos, siempre en conflicto entre sí, pactan tregua tan pronto vislumbran el bien a fin de hacerle frente con la fuerza unida de su degeneración. Un argumento que, si no me equivoco, tiene como una raíz platónica, ¿no? Esta idea de que los buenos son débiles, son tontos, por eso fracasan y qué sé yo, en cambio los malos tienen, es más, creo que, no voy a arriesgar, casi arriesgo. Bueno, en un libro de La República está, seguro, esta idea de que los malos, en cambio, se asocian y que justamente en su asociación generan una suerte de armonía interna, digamos así, o de unidad, de coherencia interna, que eso les permite obtener mayores beneficios. Hasta que alguno traiciona ese código interno o esa armonía y un despechado termina arruinando el robo del siglo, por ejemplo. De hecho, algo de eso pasó. Bien. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Pregunta? Ah, colonización y aniquilación del inferior, coloca acá Cristina, ni que lo hubiese escrito en la actualidad, fíjate, este texto, claro. Bueno, pero esto pasa mucho en filosofía, ¿no? Que hay como una suerte de suspensión del tiempo histórico, y hay cosas que, no, que es el mismo, recién mencionábamos Platón y cosas de Platón que parecen escritas ayer, parecen recién salidas de la panadería, con todo lo magnífico que es lo que recién sale de la panificación. A mí me chocó un poco que después lo conjuga con cierto optimismo. O sea, Bueno, nunca se vio algo como que un hombre cruza el mar solamente para subir a otro, pero al mismo tiempo nunca hubo tanta expansión de la cultura. Y se me da la sensación que está hablando de la cultura europea sí. y haciendo una especie de, no digo justificación del mal, porque bueno, eso al final estuvo bien, y el progreso no es lineal, aparentemente, pero en realidad sí, no se detiene. Y en ese sentido sí, como que se puede, como que está justificando no solo el imperialismo, sino la revolución, porque el primer Estado libre... ¿Por No qué me no? digas eso, ¿sí? ¿Te parece Sí, que el él dice como imperialismo... que el primer Estado libre va a surgir del Estado de los más oprimidos, son esos en los que va a surgir la idea de que tenemos que ser todos iguales, y después a su vez un Estado libre no puede vivir al lado de otro que no lo sea. Eh, bueno, como se tiene que expandir, se tiene Está bien, que... pero al lado no significa cruzar un océano, ¿o sí? No, pero la imagen de cruzar el océano está y la idea de que nunca estuvo más expandida la cultura también. Si está hablando de la cultura europea, bueno, eso. Se Bueno, puede es leer un como tema, explicando. es un tema. Bueno, para mí es toda una discusión, el tema del colonialismo. ¿Por qué? Porque hay un par de textos eh, muy conocidos. Uno es la reseña que Fichte hace de la paz perpetua de Kant, y otro es el Estado Comercial Cerrado, del cual creo que lo mencionamos en algún momento. En los dos textos critica el colonialismo europeo. Y dice, bueno, Europa hasta ahora se ha servido de esto, pero la verdad que esto no puede existir más, esto es una barbaridad. O sea, ¿cómo puede ser que tengan colonias, tenga servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay para Fichte eso es cualquier cosa. Luego, habría que ver si acá, a mí me pareció que lo que leímos recién es bastante crítico, pero podemos ver después en otro pasaje que vos marques,
Sí es cierto que hay otro pasaje en los caracteres de la edad contemporánea, un texto un poco posterior, 4 o 5 años posterior a este, en donde efectivamente pareciera haber una justificación de la colonización. Lo dudoso, tanto en este como en el otro, es si Fichte no está haciendo como una reconstrucción histórica de lo que pasó. Eso no sería una justificación trascendental. Digo, está mucho más cerca de lo trascendental decir, che, esto está mal, esto no obedece, esto obedece a las relaciones de fuerza, no a la racionalidad. Aún así, cuando hemos discutido esto dentro del grupo Idealismo del cual participo, no hubo ningún consenso y obviamente me dejaron un poco solo y me cascotearon un poco, pero digo, ¿por qué? Porque es muy fuerte, digamos, leerlo así y verlo así. Está describiendo la historia, la está justificando la historia. Sería el punto. O sea, no, es un tema además, muy candente, muy discutible. Justo estaba leyendo unos textos de Aníbal Quijano sobre justamente la cuestión de la colonialidad del poder, y Quijano lo que marca es una enorme diferencia entre cómo ve la colonia britoamericana, le llaman así, ¿no? Al otro, y sobre todo Gran Bretaña, lo ve como naciones. En cambio, España, anclada más en una perspectiva muy medieval, ¿sí? Muy señorial, no ve, o sea, discute la humanidad del nativo americano. Si discute la humanidad, quiere decir que está todavía con esta resonancia de la diferencia aristotélica por naturaleza, ¿no? Entre ser libre y esclavo. Pero Gran Bretaña, confiada en el capitalismo mercantilista de los primeros siglos de la modernidad, ve naciones. Entonces no aniquila, comercia. Comercio. Luego, Estados Unidos sí, aniquila, o sea, cuando se hace la revolución, aniquila poblaciones originarias, ¿no? Y después le dedica un día de acción de gracia. Pero si te parece, Federico, ¿por qué no señalás ese pasaje así lo leemos? O Cristina lo marcó acá. Bueno, acá Cristina recomienda Boaventura de Sousa Santos. Claro, sí, también otro gran. Son muchos, ¿no? Los que están en la perspectiva de colonial, quizás más ligado a la cuestión epistemológica. No llego a ver el chat anterior, a ver si puedo subir. Acá está el cosito. Sí. En la página 145 está más esperanzador porque habla de los salvajes como progenitores de generaciones más fuertes. Fede discrepo, el progreso no es lineal según. No tiene adelantos y retrasos. Busquemos 145. Yo marqué 150 respecto de lo que había dicho. Dale, si querés leemos esta primero, 145. Perdón, sí. Vos tenés ahí, Fede, podés leer, así lo busco en el. 145 que parte. Y yo diría desde que dice no, ¿no? ¿Proseguirá esto eternamente? No. ¿Proseguirá eternamente? No, de ningún modo, si la existencia humana debe ser algo más que un juego inane y sin objeto. Esas tribus salvajes no pueden permanecer salvajes, no pueden hacer una sola generación dotada de facultades para la humanidad plena, pero destinada a no actualizar esa potencialidad y a no pasar de ser aquello para lo que bastaría la naturaleza de un animal perfeccionado. Esos salvajes están destinados a ser progenitores de generaciones más fuertes, más cultas y más dignas. En caso contrario, no podría concebirse un fin de su existencia y ni siquiera entenderse la posibilidad de su existencia en un mundo dispuesto racionalmente. Las tribus salvajes pueden ser civilizadas, y en ciertos casos ya lo han sido,
pues los pueblos más cultivados del mundo actual provienen de los salvajes. Ya sea que la cultura se desarrolle directamente a partir de la sociedad humana de modo natural, ya sea que debe llegar siempre de fuera mediante la enseñanza y el ejemplo, y la fuente primera de toda cultura humana debe buscarse en una enseñanza sobrehumana. En ambos casos, por la misma vía por la que los salvajes de antaño llegaron en su día a la cultura, poco a poco la adquirirán los salvajes contemporáneos. Pasarán evidentemente por peligros y degeneraciones de una primera cultura puramente sensual, esos mismos que aún oprimen a los pueblos civilizados, pero solo así lograrán sumarse al gran conjunto de la humanidad y ser capaces de tomar parte en su progreso ulterior. Bueno. Ahí me parece importante lo de las vías. Como que puede surgir de tu propio pueblo, pero también puede venir de afuera y dice de la naturaleza o de la enseñanza y el ejemplo, supongo, de otro. O sea, como Claro. un pueblo que te libera, entre comillas. Es una gran contradicción un pueblo que te libera, ¿no? Pero después aparece también en la 150, dice, el cuidado de su propia seguridad exige a todos los estados libres transformar igualmente en estado libre todo territorio que lo rodea y por su propio bien extender el imperio de la cultura sobre los pueblos salvajes, el imperio de la libertad sobre los pueblos esclavos. Uh. Perdón, ahí voy. Espera que se me escapó el... 150 dijiste, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, querés leer un poquito más, pero lo que pasa es que acá está hablando de la cuestión del robo, ¿no? Que me parece que un poco enmarca esto. Por un lado tenemos estos pueblos... ¿Qué entenderá Fichte por salvajes o bárbaros? Yo tengo la hipótesis en este texto, pero traída de otro en realidad, que está pensando en como, bueno, esto, de hecho la traducción estaba bien, ¿no? Hordas, como en personas dispersas, es un poco por ahí más medieval, si se quiere, ese planteo, ¿no? Pero personas que no están unidas a ningún estado y que funcionan como bandidos en lugares estratégicos, ubicados en lugares claves, y entonces va robando de acá y de allá. Pero entonces, ser salvaje o ser bárbaro no es una condición natural, digamos así, sino que es una suerte, digamos, de condición semipolítica que es el asedio o la amenaza que está fuera de todo Estado y que no se someten a ninguna ley. Eso es conceptualmente y que además están solo, digamos, enlazados por una suerte de conveniencia, por este pasaje que veíamos, ¿no? De asociación para eh, beneficiarse de hacer el mal, digamos. Y acá, entonces, esos son asimilados a los que son totalmente sometidos como esclavos por señores que los envían a robar, ¿no? Este caso es peor todavía, o no sé, digamos, pero serían como siervos mandados a robar. Y acá vienen después, ¿lo podés leer de nuevo, Fede? Ahora que lo ubiqué, por favor. Lo último que leí. Sí, por favor. Yo leía a partir de el cuidado de su propia seguridad exige a todos los estados libres transformar igualmente en estado libre todo territorio que lo rodea y por su propio bien extender el imperio de la cultura sobre los pueblos salvajes, el imperio de la libertad sobre los pueblos de esclavos. Y sigue. Y estos, claro, harán lo mismo, digamos. Bueno.
¿Y qué les parece entonces? ¿Esto daría lugar al colonialismo, a una justificación de la colonización y de... Bueno, el imperialismo en realidad es otra cosa, pero justo acá usa imperio de la libertad. Puedo preguntar si se sabe qué, porque habíamos dicho que estaba muy a favor de la Revolución Francesa, ¿qué opinión tenía de Napoleón? La peor. Claramente la peor. Fichte escribe un texto que literalmente se llama El sin nombre y que lo podríamos como versionar en traducción como El innombrable. Así que imagínate, a partir de... Y es un poco impresionante porque tiene como una... Como le pasa un poco a Sarmiento con Facundo, ¿no? Tiene como una admiración, a veces pareciera, por esta cuestión, digamos, de que logra en una cabeza sintetizar toda una suerte de cuerpo social, pero al mismo tiempo lo detesta. Sí. Pero ¿por qué venía tu pregunta? No, porque de hecho que lo odio me cambia un poco la percepción que tenía de si justifica el colonialismo o no, porque lo había leído como, bueno, a ver en qué está pensando, porque está hablando de historia, y lo había leído como, bueno, la Revolución Francesa es esa revolución que constituye un Estado libre y Napoleón es la expansión, digamos, hacer libres a todo el resto. Como Claro, cuando lo que pasa es que, la ilustración está pasando por la esquina de casa y qué sé yo. claro, lo que pasa es que la Revolución Francesa se dice de muchas maneras, ¿no? O sea, de muchas facciones y demás. Eh, bueno, Hegel es muy malicioso también diciendo que Fichte es como un Robespierre, digamos, ¿no? De la filosofía. Uno podría, Fichte dice, sí, sí, cuando lo acusan de ateísmo, dice, ustedes se enojan en realidad no, saben perfectamente que no soy ateo, pero lo que les molesta es que soy un jacobino y un demócrata. Y uno no sabe qué es más terrible. Y entonces agarra y dice, bueno, demócrata, ¿qué entienden ustedes por demócrata? ¿Entienden por demócrata una forma de gobierno? Yo no suscribo esa forma de gobierno y además digo que cada, cada organización, cada ser común, ¿no? Cada república, cada estado tiene que buscar la forma que le sea más propia, ¿no? Más conveniente, más propia. Pero nunca dice, no, no, yo jacobino no soy. Entonces hay que ver ahí las sensaciones que suscribiría la parte más revolucionaria, digamos así, de la revolución, 93, 94, 95, y ahí después ya no. Y entonces Napoleón sería en realidad la traición de los principios de la revolución. Capaz Bueno, el acá pregunta Cristina, ¿sería como un proceso circular que un día se rompe y da lugar a la civilización mundial? Lo que pasa es que hay que ver qué sería un proceso circular, ¿no? Esta idea de la civilización mundial, el cuerpo único, son como ideas que se van asimilando mucho a esta concordancia absoluta final, ¿no? Son figuras retóricas, tienen que tener algún asidero de realidad. Ah, vos decís que
proceso circular que las comunidades salvajes van repitiendo el esquema hasta que un día se corta. Hasta lograr la paz mundial. Bueno. El tema es si eso es un ideal que permanece puramente ideal o es algo que efectivamente se puede realizar. Esa sería la pregunta. Para defenderlo se me ocurre que, porque está esta figura del primer pueblo libre que va a expandirse y salvar el mundo, pero para defenderlo se podría decir que esa expansión no podría tener al sometimiento y a la violencia como una vía, porque eso sería traicionar sus propios principios, y el amo tampoco es libre, creo que decían en la reivindicación. Que bueno, la expansión violenta no sería una vía para expandir la civilización. Sino, no sé, el ejemplo o algo más espiritual. Pero bueno. Sí, además hay una cuestión de que la libertad no se impone, digamos, si la doctrina de la ciencia es un sistema que cada uno tiene que producir por sí mismo y que no se puede imponer porque justamente es el sistema de la libertad, entonces ¿por qué tendríamos que pensar que un Estado le va a imponer la libertad a otro? No te puedo obligar a ser libre. No. O sea que lo que habría es como una defensa radical, digamos, de la autodeterminación, también en un sentido político. Si uno toma, por ejemplo, ciertos pasajes de los discursos a la nación alemana, que es un poco posterior, tiene que suscribir eso. El gran tema, el gran desafío de la nación es la autodeterminación. No puede haber sometimiento. Bueno, ahí, claro, esos discursos son pronunciados y escritos, ¿no? Las dos cosas, con la invasión napoleónica encima. Y donde Fichte está llamando a la resistencia cultural, a la recuperación de una identidad, de una nación, de algo que estaba ahí, que unifica, no sé qué, frente a las fuerzas del invasor, y poco más a combatirlas, ¿no? Poco después va a ser combatirlas directamente. Unos años después va a hablar de guerra justa contra el invasor. Página 151, hacia el final, sobre el Estado recae el mal que quería causar a otro. Ah, mira. A ver. Vamos a buscarlo. Sos como un oráculo, Cristina. Estás ahí lanzando ideas. ...151, ¿no? Habías dicho, sí. Y al final. Tras... bueno. Esperen que... Ningún hombre ama el mal por el mal en sí. Únicamente ama en él las ventajas y los placeres que le promete, que en la situación actual de la humanidad casi siempre efectivamente le preocupa. Perdón, hago un paréntesis acá. Bueno, claramente en Fichte hay como un rechazo, ¿no? Hacia el mal. El mal es algo, bueno, en este caso, como conveniente pasajeramente, pero como que en definitiva el bien después triunfa. Pero vamos a ver en Schelling que el mal es todo, digamos, ¿no? O sea, que hay una atracción por hacer el mal, por la radicalidad del mal, mucho más fuerte que en Fichte. En tanto esta situación persista, en tanto el vicio reciba recompensa, difícilmente se puede esperar una mejora fundamental del ser humano. Pero en una constitución civil, tal como debería ser, tal como la razón exige, tal como el pensador describe sin esfuerzo, ¿no? El pensador del derecho natural, o sea, el pensador
que establece los principios racionales de un ordenamiento jurídico que después, claro, la realidad no termina de refrendar. Aunque hasta ahora no la haya encontrado por ninguna parte, y tal como necesariamente se elaborará en el primer pueblo que llegue verdaderamente a ser libre. Claro, el tema es, si ese pueblo, por su propia autodeterminación, tiene que salir a imponerle a otros esa libertad, porque esa es la posta, o sería una suerte de argumento por lo exógeno, ¿no? De acuerdo al problema. O el pueblo vecino, cuando vea lo bien que le va a este pueblo libre, va a querer ser como él, ¿no? Esa sería como una suerte de más mirada endógena y por un contagio. En esa constitución, el mal no deparará provecho alguno, sino más bien perjuicios ciertos. Y precisamente por interés personal se refrenará el exceso de interés personal que lleva a la acción injusta. Tras el ordenamiento efectivo de tal estado, toda explotación u opresión de los demás, todo enriquecimiento a su costa, no solo no surten efecto y el esfuerzo invertido se pierde, sino que incluso se vuelven contra su autor. Sobre él recae indefectiblemente ese mal que quería causar a otro, ¿no? Esta es la frase que señalaba recién Cristina. Y es muy interesante este pasaje también está muy, muy asimilado con otro que viene un poquito después, cuando dice, en una sociedad bien organizada, no puede haber alguien al que le vaya bien y a todos los demás les vaya mal. Y no puede haber alguien que le vaya mal y a todos los demás les vaya bien. En una sociedad bien organizada, a todos nos va bien o a todos nos va mal. Todos disfrutamos del progreso de esa sociedad y padecemos, ¿no?, cuando esa sociedad no progresa. Todo perjuicio para un individuo, dado que no puede ser ya beneficio para otro. No, acá no lo dice, pero acá está pensando en el capitalismo. El perjuicio de uno es el beneficio de otro. Esa es la lógica sobre la que se apoya el capitalismo. Es ahora, todo perjuicio es ahora perjuicio para el conjunto entero y para cada uno de sus miembros. Y todo beneficio es beneficio para el conjunto entero y para cada uno de sus miembros. Este pasaje es muy similar a otro que también dice más o menos prácticamente lo mismo en El destino del sabio. Bueno, ustedes ven acá una suerte de desconexión, ¿no? O de pasaje de vamos a ponerlo así, pasaje de una antropología muy negativa, mucha maldad, muy pesimista, a de golpe, ahora somos todos buenos y todos nos entrelazamos a la comunidad, a este gran yo, una antropología más buenista, digamos, o optimista. ¿Les parece que eso no estaría bien conectado o está bien conectado? Yo lo leí como si lo que aparece en el fundamento del derecho a la comunidad como algo trascendental, que nos constituye como hombres, que sabemos inmediatamente, acá aparece como una meta, digamos, en la realidad, como algo que está, bueno, en el futuro, pero que va a llegar a ser Pero alcanzable. no una meta inalcanzable, no una No, meta que llegará. sí. Y Cristina dice, por eso decía que en este texto está pesimista y a la vez esperanzadora, o sea, las dos cosas. Hay como, de nuevo, por eso digo, fíjense que
la noción de naturaleza aparece de golpe en diferentes sentidos, y uno puede decir, y también la concepción antropológica está como, es bifronte en algún punto, ¿no? Es muy negativa, de golpe es muy positiva. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Estamos pasadísimos de tiempo. Va, casi ya. Sí, respecto a lo último, una última pregunta. Lo que tenemos, si lo que dice es que tenemos que creer que es alcanzable o que va a suceder efectivamente. Acá Cristina propone leer la página 153, el inicio, ¿no? Después de la separación que hay, donde termina el primer párrafo. A ver, edición, correcto, cartelito. Acá. Este es el fin de nuestra vida terrenal, el fin que la razón nos establece y cuyo indefectiblemente logro garantiza. No es una meta que hubiéramos de perseguir solo por ejercitar nuestras fuerzas en algo grande, pero a cuya realidad debiéramos renunciar. Esta meta debería y debe llegar a ser real. Debe poder ser alcanzada en algún momento, de modo que tan cierto como que existe un mundo sensible y que existe una especie racional en el tiempo para la que nada serio y razonable aparte de ese fin puede pensarse y cuya existencia sin él resulta inconcebible. Si la vida humana entera no ha de convertirse en una escena de un genio maligno que hubiera implantado en esos desdichados la inquebrantable aspiración a lo imperecedero solo para divertirse, ¿no? Todo eso, este fin tiene que ser alcanzable. Ah, bueno, salteo porque si no, no. Entonces, aquel fin debe poder ser alcanzado. Y así es alcanzable en la vida y a través de la vida, puesto que la razón me ordena vivir. Es alcanzable porque existo, ¿no? Acá aparece un guiño cartesiano nuevamente. Eh, bueno, si les parece, sí, acá Cristina pregunta por muerte terrenal, que aparece justo un poquito antes. Pasa que es una larga subordinada, ¿no? Está del genio maligno, que se divertiría con el ser humano como si fuera un ensayo, con su incansable transitar por un círculo sin fin, ¿no? Como si fuera un conejito de indias ahí, y reírse como toman en serio semejante farsa de mal gusto, y el sabio que adivinará pronto el juego y al que contrariará proseguir con su papel, no ha de despreciar la vida y el instante de despertar a la razón no ha de convertirse. Claro, es decir, no esperemos a la vida futura. No me dice, es como la razón va a llegar una vez que terminemos con la vida terrenal. No, no. Esto es lo que nos tiene que mover a transformar la realidad ahora, no esperar a un futuro que quién sabe cuándo y dónde va a llegar y que no tiene sentido eso. Además, si esperamos y no hacemos nada por transformar la realidad. Creo que, no sé si respondí la pregunta, Federico, ¿a vos qué te parece? ¿Este fin queda como algo que está más allá o queda como algo que hay que hacer? Creo que con alcanzable es decir que es posible,
no sé si está destinado. O sea, está como mandado por la razón y lo podemos hacer porque me da la sensación que también le da un valor a la acción y a lo que tenemos que hacer para que ese fin se logre. Eh, entonces ahí el destino no es como algo que va a suceder necesariamente. Estamos destinados en el sentido fuerte, no sé si se entiende. Y estaba leyendo la página siguiente, ahí termina porque no lo teníamos para leer, pero ahí distingue entre una meta renal y otra. Y bueno, eso yo no sé, pero no sé cómo Claro, después se va a pone pasar, con el tema, pero en realidad solo es posible, hay que hacer algo para que suceda, ¿no? claro, después se pone con el tema escatológico, religioso, de lo infinito, lo absoluto y la. Pero ese ya es otra cuestión. Esa ya es otra cuestión. El tema acá es lo político, digamos, lo jurídico político. ¿Esto se puede hacer? Sí, se tiene que hacer. No, no solo se puede, se tiene que hacer. Y como bien suscribo plenamente lo que decías, bueno, no hay garantía. O sea, hay garantía racional. Después hay que hacer que esa garantía racional se realice, ¿no? Se ancle, se encarne fácticamente. No hay garantía en el sentido, listo, quedémonos tranquilos, el capitalismo se va a caer, la igualdad va a llegar y todos vamos a ser felices. No, quedémonos tranquilos, nada. Bueno, muchísimas gracias por este rato, Federico, Cristina. Este, ha sido muy, muy placentero. Agrega Cristina, además, si la razón me ordena vivir, no puedo estar cruzada de brazos. Totalmente, totalmente. Qué lindo además que sea vivir, ¿no? Que vivir. Si les parece bueno, entonces nos encontramos en un par de semanas y ya entrando a los textos de Schelling y demás. Así que bueno, les dejo un saludo y gracias por estar acá. Chao, nos vemos. Adiós.